Como deseaba dedicarme exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, para ver si después de esto no quedaba algo en mis creencias que fuese enteramente indudable. René Descartes, Discurso del Método, capítulo 4. René Descartes. Luego de dejar La Flèche, Descartes estudió Derecho en Poitiers, obteniendo su licenciatura en 1616. Decidido a conocer el mundo y a intentar fortuna en la carrera militar, se alistó en 1618 como voluntario en el ejército de Mauricio de Nassau. El regimiento de Descartes estaba acantonado en Breda. En 1619, Descartes quedó libre de su obligación militar y, deseoso de conocer el mundo, viajó a través de Alemania. Estuvo acantonado a orillas del Danubio y luego fue movilizado a Bohemia y Hungría. Descartes volvió a Francia en 1622. Liquidó entonces su patrimonio y vendió sus tierras, reservándose el derecho de conservar el título de señor de Perrón, que fue siempre su nombre oficial. Sin ser un hombre rico, su fortuna personal le aseguraba una vida acomodada e independiente. Además, había establecido ya una teoría de las tangentes que le había dado fama de gran matemático. En 1630 se instaló en Ámsterdam, donde se vinculó con médicos, matemáticos, teólogos y físicos. Por esta época, inventó una máquina destinada a tallar lentes que aumentó su renombre. Descartes consideró prudente no imprimir su tratado y decidió dar a conocer en cambio algunos trabajos menores. Para esa edición, redactó una introducción que llevó por título Discurso del Método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Propuso allí un método para aumentar el conocimiento, que se resume en 4 reglas: la de la evidencia, la del análisis, la del orden gradual de complejidad, también llamada regla de la síntesis, y la de la recapitulación. René Descartes. Estoy seguro al menos de que existo, y de que existo como algo que piensa. Esto que soy no es el cuerpo, sino una sustancia cuya esencia consiste en pensar, de modo que el alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo. El alma se define por el pensar. En cambio, el cuerpo se define por la espacialidad, o como dice Descartes, por la extensión. Por otro lado, retomando a su modo el célebre argumento de San Anselmo, Descartes comenta que la existencia de un ser perfecto está incluida en su esencia. Si no existiese, no sería perfecto, pues existir es mejor que no existir. Tiempo.
La publicación del discurso del método puso a su autor en el centro de las discusiones intelectuales de su época. Pero en 1640, Descartes sufrió, según sus propias palabras, la pena más honda de su vida, al morir su pequeña hija de solo 5 años de edad. Para superar su dolor, Descartes se refugió en el trabajo. El resultado fue una obra en la que profundizó su planteo. Se tituló, en latín, Meditaciones de Prima Filosofía. Las conocemos hoy como Meditaciones Metafísicas. En 1642, el rector de la Universidad de Utrecht lanzó formalmente la acusación de ateísmo, porque aunque Descartes afirmaba la existencia de Dios, lo reducía a un principio abstracto y puramente metafísico. No había lugar en la concepción del filósofo para el Dios de la Biblia. El Consejo de la Ciudad prohibió a los profesores enseñar la nueva filosofía, pero era ya tarde para evitar la difusión de la misma por toda Europa. Los libros de Descartes, a instancia de los jesuitas, fueron prohibidos, y durante cierto tiempo fue crimen en los países católicos declararse cartesiano, es decir, discípulo de Descartes. Sin embargo, pronto fueron publicándose también las obras inéditas, así como su correspondencia con importantes personajes de su tiempo. Su obra señala el momento en que el hombre europeo abandonó el criterio de autoridad y abrazó el ideal de la razón. Puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, constituye por su nobleza un tema merecedor de ser investigado. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. El filósofo inglés John Locke nació en Brinton en 1632. Le tocó vivir en su niñez la guerra civil que estalló en 1642 y que culminó con la ejecución del rey Carlos I en 1649. Una vez obtenida su licencia para ejercer como médico, viajó a Alemania en misión diplomática y a su regreso en Inglaterra en 1666 entró al servicio de Lord Ashley, quien fuera poco más tarde primer conde de Shaftesbury. Locke ocupó el cargo de secretario particular de Shaftesbury y cuando éste llegó a presidir el gobierno en 1672, fue nombrado secretario de Agricultura del Ministerio de Comercio. Al caer el gobierno, huyó a Francia, donde trabó contacto con diversos científicos y naturalistas. Cuando Shaftesbury recobró el poder en 1679, regresó a Londres para volver a exiliarse en 1683, al caer por segunda vez su protector. Esta vez se asiló en Holanda bajo nombre falso.
En Holanda hizo amistad con numerosos intelectuales y escribió una de sus obras más importantes, la Carta sobre la Tolerancia. Redactada en 1685, fue publicada en forma anónima 4 años después. Al triunfar la revolución de Oliver Cromwell en Inglaterra en 1688, Locke decidió regresar a Londres. Entre 1689 y 1690 publicó 2 obras fundamentales: Ensayo sobre el entendimiento humano, que había redactado alrededor de 1670, y Ensayo sobre el gobierno civil, dividido en 2 tratados, uno que cuestionaba la teoría del derecho divino de los reyes y otro donde establecía los fundamentos y finalidades de todo gobierno. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano va a ser esencial para entender los debates en torno al poder del conocimiento. Locke será considerado una de las piezas fundamentales del empirismo. Locke explica que la mente recibe pasivamente el material que le proveen las sensaciones y la reflexión. Las cualidades objetivas de las cosas son percibidas por los sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en el entendimiento. Cuando percibimos una cosa, en realidad percibimos solo ciertas cualidades de la cosa. En esta formulación de las cualidades objetivas o primarias y su papel en la formación de las ideas simples, Locke se apoya en las teorías de un físico de su época, Robert Boyle. La mente, una vez recibidas las ideas simples, actúa sobre ellas comparando, distinguiendo, combinando y abstrayendo. Así surgen las ideas complejas. John Locke. Locke opina que los principios morales tampoco son innatos, ya que varían según la sociedad y la época. El liberalismo de Locke afirma la existencia de derechos individuales anteriores al Estado, un liberalismo que es la antítesis del absolutismo. Entre 1690 y 1704, mientras se desempeñó en diferentes funciones gubernamentales, Locke publicó 3 cartas adicionales a su texto sobre la tolerancia, como así también sus pensamientos sobre la educación, un estudio sobre la racionalidad del cristianismo, un tratado titulado Dirección del Entendimiento y otras ediciones consecutivas de su ensayo sobre el entendimiento humano, con importantes ampliaciones. Murió apaciblemente a los 72 años, cuidado por la familia Masham. El pensamiento de Locke inauguró una nueva tradición filosófica que marcó para siempre a la cultura occidental en general y anglosajona en particular, mediante la formulación de los principios del liberalismo y del empirismo. La ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás. Es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Introducción.
David Hume. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia vinculada con la nobleza, aunque con no demasiada fortuna. Huérfano de padre desde los 2 años, se crió con su madre, su hermana y su hermano mayor. Según la usanza tradicional, fue el hermano mayor quien heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado tempranamente a la carrera judicial. Hume no era suficientemente rico para dedicarse a la filosofía o a las letras. Por eso, obtuvo su habilitación en abogacía y a partir de 1732 ejerció la profesión en Bristol. Unos meses después, víctima de agotamiento físico y nervioso, marchó a Francia decidido a vivir de su pluma. Hume lleva a cabo la radicalización del empirismo mediante una crítica de ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke: el yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para realizar esta crítica, Hume parte de una descripción rigurosa del conocimiento. El objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es solo por un acto de creencia. Para Hume, la causalidad, la sustancia y el yo son solo creencias, pero de hecho, yo jamás tengo experiencia de ellas. Si me atengo solo a la experiencia, debo decir que el yo se me aparece como un haz de sensaciones, como un puro fluir de actos de conciencia. La idea de sustancia, por su parte, se disuelve en sensaciones que nosotros agrupamos espacio-temporalmente. Y en cuanto a la causalidad, no es más que una sucesión de fenómenos que, por hábito, tendemos a considerar necesaria. David Hume. Los 2 primeros libros del Tratado de la Naturaleza Humana, escrito en 1737, fueron publicados en 1739. El tercero en 1740. Poco más tarde, entre 1741 y 1742, Hume publicó sus ensayos sobre moral y política, que le dieron cierto éxito intelectual y material. El moderado éxito de sus ensayos sugirió a Hume la idea de reescribir su tratado. La reelaboración de la primera parte sería publicada recién en 1748 y luego nuevamente en 1751 bajo el título Investigación sobre el entendimiento humano. En ese mismo año publicaría la refundición de la última parte del tratado bajo el título Investigación sobre los principios de la moral. Los ensayos y la reelaboración del tratado dieron a Hume un discreto reconocimiento, pero a la vez le hicieron fama de escéptico y ateo. Por ese motivo, ya en 1745 se le negó una cátedra en la Universidad de Edimburgo. Hume necesitaba, pues, un trabajo, y lo encontró, primero como preceptor del marqués de Annandale y luego como secretario del general St. Clair en una frustrada expedición al Canadá contra los franceses. La aventura le valió a Hume el ingreso en la vida diplomática. Fue secretario de embajada en varias ciudades europeas, volvió a su ciudad natal y trató nuevamente de obtener una cátedra en la universidad,
esta vez con el respaldo de su amigo, el economista Adam Smith. Pero otra vez fue rechazado en virtud de sus opiniones religiosas. Las obras históricas de Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. En París, Hume cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo sin ironía Saint David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego, decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Pocos años después de su regreso, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de redactar su autobiografía, que se publicaría póstumamente. Todo conocimiento especulativo posible de la razón debe limitarse únicamente a los objetos de la experiencia. Ciertamente, aquí se dice que no podemos conocer esos objetos como cosas en sí, aunque, por lo menos, pueden pensarse. Pues si así no fuera, se seguiría de ahí la absurda proposición de que habría apariencias, fenómenos, sin algo que en ellas apareciera. Immanuel Kant. Crítica de la razón pura. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad de la Prusia Oriental ubicada sobre el mar Báltico que en aquella época se llamaba Königsburg y que ahora se conoce como Kaliningrad. En la universidad estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, en particular geografía física y filosofía de la religión. En su formación filosófica fue fundamental la influencia del racionalismo de Leibniz y el conocimiento de la tradición empirista inglesa. También fue importante el ambiente religioso en el que se crió. Una vez finalizados sus estudios, Kant se empleó como preceptor de familias nobles. En 1755 presentó una tesis sobre temas físicos y consiguió el título que lo habilitaba para dar clases. Pocos años después, consiguió también el cargo de ayudante en la Biblioteca Imperial. Desde 1755, Kant escribió una serie de textos sobre materias muy variadas y fue ganando prestigio académico.
En 1770 fue nombrado profesor titular de Lógica y Metafísica. El éxito de su exposición lo impulsó a desarrollar una de las obras más importantes de la modernidad, la Crítica de la Razón Pura. Kant creyó que le insumiría unos pocos meses, pero trabajó unos 10 años en ese libro, que recién pudo ser publicado en 1781. En esos años, estuvo a punto de casarse un par de veces, pero desistió, considerando que el matrimonio sería una grave distracción para sus investigaciones. En la Crítica de la Razón Pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según Kant, no debemos considerar cualquier conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esta inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico, que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Según Kant, el sujeto constituye al objeto como unidad sintética de sus percepciones. La actividad del sujeto es lo que hace posible al objeto. Por eso, Kant introdujo la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto que lo conoce. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Immanuel Kant. A partir de su análisis, Kant encontró que los objetos de la matemática que se apoyan en la intuición pura y los de la física que se apoyan en la intuición empírica son posibles, pero no los de la metafísica, que no expresan ninguna experiencia. Los objetos de la metafísica son solo ideas regulativas para la razón teórica, pero juegan el papel de postulados ineludibles para la razón práctica. Por la crítica de la razón teórica pura, sabemos, por ejemplo, que es imposible conocer ciertamente si hay en el mundo libertad. Pero la razón práctica, al plantear el problema de la conducta moral, presupone la libertad. En resumen, no puedo teóricamente afirmar la libertad, pero prácticamente, como sujeto ético, debo postularla. La crítica de la razón pura dio a Kant una fama sorprendente y un tanto incómoda para su estilo de vida rutinario. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los Prolegómenos a toda metafísica futura, en 1783. Los Primeros principios metafísicos de la ciencia natural, en 1786. Y la Crítica de la razón práctica, en 1788. En la Crítica de la razón práctica, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. Conducirse por respeto a la ley no es lo mismo que conducirse conforme a la ley.
Es posible que alguien actúe de acuerdo con la ley, pero por motivos no morales. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793 apareció su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión. En 1795 publicó La Paz Perpetua y en 1797 La Metafísica de las Costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. En 1798, al fallecer Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras trabajaba en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció. La obra de Kant, que supo entrelazar las tradiciones racionalista y empirista, culminó la filosofía moderna y alcanzó su punto más alto, el principio ilustrado de la autonomía de la razón, a la vez que la conciencia más descarnada de sus límites. Lo que es real es racional. Lo que es racional es real. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Prefacio a Principios fundamentales de la filosofía del derecho. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hay un antes y un después de Hegel, y si se lo sigue discutiendo, es porque nos sigue desafiando y definiendo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, una ciudad al sur de Alemania que pertenecía al Imperio Prusiano en 1770. Su padre era funcionario fiscal del ducado. A los 18 años, el joven Hegel se inscribió en la Universidad de Tubinga para cursar la carrera de teología. Trabó allí amistad con dos jóvenes que serían clave para la cultura romántica alemana: el filósofo Friedrich Wilhelm Joseph Schelling y el poeta Friedrich Hölderlin. Los tres amigos compartieron habitaciones, estudios e ideales. Al finalizar sus estudios y consciente de su falta de vocación para la carrera eclesiástica, Hegel se ganó la vida como preceptor en familias acomodadas. Recién en 1801 obtuvo, gracias a la recomendación de Schelling, una cátedra en la Universidad de Jena. Su primer texto importante no aparecería hasta 1807.
Se trataba de la fenomenología del espíritu, concebida por Hegel como una introducción a su sistema filosófico. La fenomenología del espíritu dibuja las figuras de la conciencia, desde la mera conciencia sensible, pasando por la autoconciencia, hasta llegar al saber absoluto, o sea, a la conciencia de que en el propio pensamiento el absoluto se piensa a sí mismo. Somos, por así decirlo, las neuronas de Dios. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Como consecuencia de la ocupación napoleónica, la Universidad de Jena cerró sus puertas. La situación económica de Hegel se hizo insostenible. Con el apoyo de algunos amigos, editó un periódico en Bamberg, hasta que en 1808 fue nombrado rector del Colegio de Nuremberg, cargo que ocupó durante 8 años. La fenomenología del espíritu pronto comenzó a reeditarse y traducirse, dándole renombre, aunque no fortuna. En 1810, Hegel conoció a Marie-Helene Susanna von Tucher, de 21 años, hija de un senador y burgomaestre de Nuremberg, y contrajo matrimonio con ella. La pareja tendría pronto 3 hijos. En ese tiempo, Hegel escribió también una de sus principales obras, La ciencia de la lógica. A consecuencia del prestigio ganado, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que él aceptó. Las ideas principales de la ciencia de la lógica son 2. En primer lugar, lo infinito no se opone a lo finito como si fueran cosas distintas. Más bien hay que decir que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel. En segundo lugar, todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis, que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. La ciencia de la lógica comienza donde termina la fenomenología del espíritu y constituye propiamente la primera parte del sistema hegeliano y una de las pocas que desarrolló en detalle. Poco tiempo después, Hegel presentó la visión general de su sistema en un libro que llevó el título de Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. En 1818, Hegel ocupó una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín. 3 años después, publicó sus Principios Fundamentales de la Filosofía del Derecho, en el que exponía con más detalles algunas ideas que ya había planteado en su enciclopedia. Hegel fue nombrado rector de la Universidad de Berlín en 1829. El 14 de noviembre de 1831 murió abruptamente a causa del cólera. Fue sepultado con grandes honras y pronto sus discípulos publicaron los textos de sus clases y cursos sobre historia de la filosofía, filosofía de la historia universal, estética y otros temas. El sentido global de la filosofía hegeliana sigue siendo materia de discusión. Afirmó, por ejemplo, la identidad de la naturaleza humana con la divina. Pero esa concepción fue interpretada en diferentes maneras. Para algunos de sus discípulos, significó que lo humano era nada menos que divino. Para otros, que lo divino era nada más que humano. En cuanto a Hegel,
Él pretendió siempre estar más allá de teísmos y ateísmos, de derechas o izquierdas, de conservadurismo o revolución. Entendía que su filosofía era nada menos que la expresión del absoluto, o sea, un momento del autoconocimiento del todo.